Entonces, en un momento, siendo día sábado, Jesús va a la sinagoga y se encuentra con este grupete de gente religiosa. Gente, como digo siempre, religiosa para mí, la gente religiosa es aquella que tiene toda la palabra acá, pero no logró bajarla acá, no logró hacer de la palabra su norma de vida. Entonces, aunque sabe mucho, aunque conoce mucho la letra, todavía le falta espíritu. Porque es el espíritu lo que va a producir vida, lo que va a generar transformación en la gente. No se trata de que nosotros le digamos a la gente un versiculito y que lo aprendan de memoria, porque eso es lo que ha sucedido durante años. La gente cree que porque se aprendió un versículo de memoria, ya está. La pregunta que nos tenemos que hacer es si ese versículo acaso dejó de ser algo aprendido de manera teórica para ser algo que se encarnó en su propia vida y ahora se está manifestando. A Dios no le interesa cuánta Biblia vos sepas. A Dios le interesa cuánta de la Biblia que ya conoces estás viviendo. Porque los religiosos conocían las Escrituras, pero a la hora de ponerlas en práctica tenían un enorme y profundo problema. Y entonces Jesús, siendo día sábado, participaba de una de las reuniones de estas sinagogas o de esta sinagoga. Estaba esta gente religiosa, por supuesto, tratando siempre, como te decía recién, de piojarle la vida a la gente, de hacérsela más difícil. Entonces, Jesús empieza a discernir en ese momento las intenciones de esa gente. Jesús, que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo conoce, empieza a descubrir cuáles son las intenciones de esa gente. Y ellos, para complicarla más, habían dicho, el día sábado no está permitido hacer milagros. Eso es lo que la gente religiosa de aquel tiempo había dicho por aquellos días. El sábado no puede haber milagros, porque el sábado es el día de reposo, día santo. Pero el problema es que no solamente no ocurrían milagros los días sábados, sino que no experimentaban milagros ni los lunes, ni los miércoles, ni los viernes. Ese era el punto de esta gente. El sábado no, porque es día sagrado, no hay que hacer nada. Ahora, el problema de esta gente es que no solamente no experimentaban a Dios los sábados, sino que además no experimentaban a Dios ni los lunes, ni los martes, ni los miércoles. Entonces vivían una vida vacía, una vida hueca, una vida sin sentido. Y eso ponía obstáculos a la gente que de verdad se quería acercar a Jesús para conocerlo. ¿Sí? En aquel sitio, en medio de toda esa gente que estaba ahí, había un hombre con la mano derecha seca. ¿Por qué digo la mano derecha? Este relato está en Mateo, Marcos y Lucas. Pero solo Lucas añade que la mano seca era la mano derecha. Solo Lucas. Los otros dos dicen era un hombre que tenía la mano seca. ¿Sí? Y tiene una connotación muy importante ese agregado que Lucas destaca. Tenemos que aprender que en la Biblia no hay nada puesto porque sí, nomás metele ahí derecha, no sabemos si era derecha o izquierda, pero ponele vos por la duda, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento, cuando Jesús lo descubre, ve que una de las dos manos, ¿cuántas manos tenés vos? Dos. ¿Alguna tiene tres? ¿Una y media? Dos manos. Cuando Jesús lo ve, descubre que de sus dos manos, una de ellas, la derecha, estaba seca. Ese hombre estaba funcionando a media máquina, por debajo de las posibilidades que tenía. ¿Sí? Funcionar a media máquina es simple y sencillamente mostrar un rendimiento menor al que en realidad se puede ofrecer. Funcionar a media máquina significa que estás operando, o que estamos operando, o que alguien está operando muy por debajo de las posibilidades que tiene. Eso es funcionar a media máquina. Ya sea por falta de energía, porque no se tiene la suficiente motivación, o por problemas que la persona pudiera estar atravesando.
Cuando una persona está atravesando problemas, muy difícilmente pueda operar al 100% de sus posibilidades. ¿Por qué razón? Porque la cabeza y el corazón están colocados en la resolución de ese problema, aunque físicamente esté en el lugar para tratar de resolver su necesidad. ¿Sí? Es como si el cerebro y el cuerpo de la persona funcionaran en cámara lenta. ¿Te ha pasado alguna vez eso? De sentir que estás haciendo algo y no estás al 100% en eso. Estoy, pero bueno, si pudiera no estaría. O no estuviera. O no estaría. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Vamos a Mateo, capítulo 12. Mateo capítulo 12, del 9 al 14. Vamos a leer el relato que te mencioné recién. Y vamos a descubrir 3 razones por las que Jesús necesita sanar nuestras manos secas. Mirá lo que sucede acá. Mateo capítulo 12, del 9 al 14. Dice: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Hasta ahí no. Los fariseos estaban buscando una excusa para poder apresar a Jesús y llevarlo delante de quien sea y meterlo en la cárcel. Estaban buscando un argumento para agarrarlo a Jesús, justificando su bronca, su odio, su enojo. Y estaban usando o tratando de apuntar a este hombre como la carnada que los pudiera llevar a ese objetivo final. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que Jesús, estando ahí, descubre: ¿por qué se enojan tanto ustedes? ¿No es acaso más importante un hombre que una oveja? Si la oveja que ustedes tienen se les cae en el pozo, ¿ustedes la van a dejar ahí hasta el día siguiente? ¿O automáticamente irán a rescatarla, irán a sacarla de ese pozo? Entonces Jesús empieza a dialogar o a tratar de dialogar con esta gente. Y esta gente, como digo siempre, no entiende razones. El religioso no entiende lo que Jesús muchas veces está tratando de decir para que pueda modificar su conducta. Entonces, vemos acá un hombre con una mano seca, una mano buena y la otra mala, seca. Este hombre funcionaba a media máquina, a la mitad de sus posibilidades. ¿Por qué razón? Porque no tenía sus 2 manos sanas. No tenía sus 2 manos sanas. Su mano derecha estaba afectada, lo que probablemente le impidiera realizar un sinfín de cosas. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Cuando vos y yo en nuestra vida tenemos manos secas, significa entonces que estamos operando a media máquina, muy por debajo de nuestras posibilidades, muy por debajo de lo que podemos hacer. Significa que no vamos a poder rendir al máximo, significa que no vamos a poder dar todo lo que pudiéramos dar. Este hombre estaba en el templo tratando de buscar a Jesús, se encontraba con una serie de barreras, pero estaba ahí con una imposibilidad física. Una de sus manos no le estaba funcionando. Entonces este hombre muy probablemente llegó al templo tratando de encontrar ayuda, porque su vida era una vida limitada. Cuando en nuestra vida hay manos secas, ahora te voy a explicar lo que son las manos secas, lo que sucede es que empezamos a funcionar por debajo de las posibilidades que tenemos. Empezamos a buscar, tratando de solucionar nuestro problema, pero sabemos que si Dios no opera ahí, la cosa no va a suceder. ¿Sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de manos secas?
Te quiero hablar de 3 cosas. Hace un tiempo atrás, si recuerdan, les enseñaba que nuestras manos son elementos de bendición. Nuestras manos son elementos de bendición. Ahora, cuando tenemos manos secas, hay problemas. Vamos a ver la primera cuestión que implican las manos secas. En primer lugar, manos secas representan áreas estériles. Áreas de nuestra vida estériles. Mano seca en la Biblia nos muestra claramente la impotencia del ser humano para poder actuar por sí mismo. Tratá de imaginarte cómo sería la vida de este hombre con una mano seca. Tratá de pensar por un momento. Yo me lo imaginaba con una... Han visto seguramente personas que tienen el brazo así como encogido, ¿no? Duro, rígido, imposibilitado de actuar. Bueno, yo me lo imaginaba más o menos de esa manera. Tratando de hacer todo con una sola mano, pero no pudiendo. Tratá de meterte en la película. Representa también la imposibilidad de vivir una vida espiritual correcta sin la asistencia de Dios. Por eso este hombre estaba en el templo. Porque él reconocía, si Dios no obra en mi vida, no hay futuro para mí. Este hombre estaba en el templo, aún con sus limitaciones y problemas. ¿Dónde estaba? Aún con sus limitaciones y problemas. No dejaba de ir al templo. No dejaba de buscar a Dios. Puede que en nuestra vida tengamos una mano buena y la otra mala. Puede que en nuestra vida haya un área donde todo funciona bien y otras donde las cosas no están bien. Puede que económicamente estemos mejor que hace muchos años atrás, pero puede ser que en nuestras emociones todavía haya problemas. Puede que algún área esté bien, esté bendecida, esté plena, pero puede ser que haya un área donde las cosas quizá no terminan de acomodarse. Es un área buena y un área mala. Es una mano buena y una mano seca. Puede que tal vez disfrutes y mucho de lo que haces día a día, de tu trabajo, de tu profesión, pero a lo mejor por otro lado todavía te encontrás batallando con el enojo, con la mentira, con el miedo que no termina de irse. Una mano buena y una mano seca. Todavía estamos ahí. Por un lado vemos que en esto Dios nos ha bendecido un montón y en esto todavía es como el talón de Aquiles. Acá hay problemas todavía. No puedo alcanzar a disfrutar en plenitud porque tengo un área buena y un área seca, un área mala. Entonces Dios necesita hacer algo en nuestra vida para poder lograr o para poner nuevamente nuestra vida funcionando al 100% de las posibilidades que Él ha provisto para nuestra vida. ¿Sí? Puede que a pesar de ser un buen y fiel cristiano, todavía no veas a tu familia rendida a los pies del Señor. Puedes decir, yo soy una persona que amo a Jesús, trato de servirle, trato de buscarle, pero todavía tengo una mano seca. Mi familia todavía no está rendida a los pies de Cristo. Y eso te imposibilita a vos. Vos querés avanzar, vos querés hacer más, pero tenés una mano seca. Son áreas estériles de nuestra vida, por las que todavía no podemos llegar al 100% de nuestras posibilidades. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Puede que nos encontremos en esta mañana en esa disyuntiva. Vos querés hacer más, vos querés dar más, vos querés vivir porque te das cuenta que todavía hay cosas que están ahí como entre sí y no. Pero el problema es que hay una mano seca. Y mientras Dios no opere un milagro en esa mano, vas a seguir viviendo de la misma manera. Ahora, lo que yo destaco de este hombre es que él no tuvo miedo a los reproches que pudiera encontrar en el templo. Él fue igual, con su mano seca y todo, el tipo estaba en la sinagoga. ¿Por qué? Porque sabía que en algún momento la cosa podía llegar a cambiar. Era un hombre de fe auténtica, de fe genuina.
No se quedó limitando y llorando sus penas por ahí en algún rincón. Tengo una mano seca, no, ¿qué va a ser de mi vida? No. El tipo estaba en el templo, buscando a Dios, creyendo que algo podía sucederle. ¿Sí? Puede que este hombre del texto que acabamos de leer haya sido un excelente padre de familia, pero tenía el corazón partido porque no podía proveerle a su gente de las necesidades más básicas. No podía suplirle, tenía una mano seca. ¿Quién lo iba a tomar como empleado? ¿Quién le iba a dar trabajo a ese hombre con una mano seca? ¿Qué tipo de trabajo podía llegar a recibir? Tratá de meterte en la película un poquito. No leamos rápido la Biblia, siempre digo lo mismo. A veces la leemos, tiene un nombre, una mano seca hace 2000 años, ¿qué me importa a mí la mano seca? ¿Sí? No, metete en la historia. Metete en la historia. ¿Quién le iba a dar trabajo a ese hombre? Con una mano seca. Nadie. Probablemente, yo sospecho que estaba en el templo tratando de ver si acaso los que estaban en ese lugar podían llegar a darme unas monedas. Como para decir, vuelvo a casa y tengo para comprar algo de pan para mi familia. Para comprarle leche a mis hijos. Para comprarle zapatillas a mis hijos. Para comprarle, no sé, lo que necesite. ¿Viste cómo cambia la historia cuando vos te empezás a meter y te empezás a dar cuenta que esta gente vivió los mismos dramas que vivimos nosotros, pero no por eso se limitaron a buscar a Dios? Cambia la historia. Probablemente este hombre estaba ahí esperando unas monedas de los que entraban al templo. Porque en el templo hay gente buena. Porque si alguien se para ahí afuera, yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos acá, una moneda le vamos a dar. Pero ese no es el problema. El problema es que seguirá teniendo una mano seca. Seguirá teniendo una mano seca. Y de no mediar un milagro, probablemente se muera de esa manera. ¿Dónde se encontraba este hombre? En la sinagoga, en el templo. A pesar de su impedimento, tal vez de no sentirse bien, de probablemente haber luchado y seguir luchando contra el desánimo, imagínate lo que es vivir años con un problema como ese. El paralítico de Betesda estuvo 38 años paralítico. Imagínate lo que es para una persona vivir tantos años con un mismo problema. Y a veces nosotros tenemos un problema chiquitito que se resuelve en cuestión de minutos y estamos renegando, haciéndonos mala sangre. 38 años. La Biblia no dice cuánto tiempo estuvo este hombre con su mano seca, pero estaba ahí, peleando para ver si podía salir adelante, a pesar del desánimo. Quizá buscando un poco de atención, porque en aquel tiempo las cosas eran también bastante densas. Era una sociedad que descartaba a la gente que no cumplía con ciertos estándares de vida. Estaba en el templo, pero imagínense, en el templo los religiosos no lo estaban buscando porque realmente les interesara, sino porque querían utilizarlo a él para llegar a Jesús. ¿Cuántas cosas tuvo que superar este hombre? ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta acá? Estaba sin trabajo, con problemas físicos, una familia probablemente que atender, una esposa que esperaba encontrar en él el hombre ideal, hijos que reclamaban por un padre que a lo mejor estuviera presente de otra manera, y este hombre, a pesar de toda esa lucha, no dejó de buscar a Dios. Eso es admirable. A veces nosotros tenemos un problemita chiquitito y ya no queremos ni abrir la Biblia. No, ¿para qué voy a abrir la Biblia? No tengo ganas. El domingo la abro en la iglesia y la llevo. Tengo un problemita chiquitito, minúsculo, y ya no tengo ganas de orar. No, orar no tengo ganas. ¿Para qué? Y este hombre no dejó de buscar a Dios. No sé cuánto tiempo llevaría viviendo en esa situación, pero es admirable que el tipo no dejó de buscar a Dios.
no dejó de buscar a Dios. ¿Tengo problemas? Sí. ¿Las cosas no van bien? Sí. ¿Un área buena y la otra mala? Sí. Pero voy a seguir buscando a Dios. En algún momento la cosa tiene que cambiar. Eso es lo que tenemos que determinar para nuestra vida. No podemos pasarnos el resto de nuestra vida luchando con el mismo problema. Y si Dios no me quiere sanar, el día que me encuentre con Él, le diré que estuve donde tenía que estar. Punto. Que lo busqué. Punto. Pero tenemos que entender esto. Porque el gran problema que nosotros tenemos es que le damos más poder a los problemas que al Dios que puede solucionar los problemas. Entonces tengo una dificultad, ya no quiero congregarme, tengo un problema, ya no quiero orar, no quiero leer la Biblia, no quiero que me hablen, no quiero que me digan nada. ¿Y cuándo vas a ver la obra de Dios entonces de esa manera? ¿En qué momento vas a tomar la determinación que tenía este hombre de seguir buscando a Dios a pesar de su mano seca? ¿En qué momento vamos a tomar la determinación de ser personas fieles a Dios, aun cuando las cosas en algún área de nuestra vida no están del todo bien? ¿Quién nos dijo que el Evangelio era todo color de rosas? Este hombre llegó al templo con una mano seca, una imposibilidad. Se exponía a que los religiosos del templo le dijeran: no, vos acá no tenés espacio. Sin embargo, no le importó, siguió adelante. A veces, nuestra conducta puede ser similar a la de este hombre. Yo me imagino que este hombre también, estando en el mismo templo, habrá preguntado: ¿qué hago yo acá? ¿Qué estoy haciendo yo en este lugar? ¿Para qué vine? Si en definitiva hace tiempo que estoy viniendo y nada sucede, todo es lo mismo, todo es igual. ¿Vos te pensás que este hombre no lo habrá pensado? ¿Vos te pensás que este hombre no habrá pensado: ¿será que en algún momento Dios me va a prestar atención a mí? Ahora, hay un momento en el que las cosas cambian. Y ese momento puede ser el momento en el que vos menos te lo imaginás. Por eso la perseverancia a veces es el mejor acto de fe. No tengo ganas, perseverá. Y estoy medio pinchado, perseverá igual. Porque tu perseverancia habla muchas veces de tu fe. Habla de tu fe. No tengo ganas, Señor, pero ahí voy a estar. Tengo problemas, pero ahí voy a estar. Tengo una mano seca, Señor, pero te voy a buscar igual. Tenemos que dejar la inconstancia a un costado. Hay mucha inconstancia dentro del pueblo cristiano. Mucha. Es alarmante la inconstancia que hay dentro del pueblo cristiano. Tenemos que en algún momento determinarnos a permanecer. Amén. Porque si no, nunca vamos a recibir lo que probablemente estemos buscando. Este hombre se mantuvo ahí. El domingo anterior quizá había estado, o el sábado anterior quizá había estado, o el miércoles había estado, o el jueves, el día que sea, y probablemente volvió a su casa de la misma manera, con su mano seca. Pero hubo un momento en el que pudo detectar a Jesús y Jesús lo detectó a él y la cosa cambió. Porque el tipo perseveró. Perseverancia necesitamos. La Biblia dice, Jesús dijo: mas el que persevere hasta el domingo que viene, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Este hombre tenía fe auténtica, sabía que no era del agrado de los judíos, los religiosos que estaban por ahí, y sabiendo que ellos no tenían interés en él, él permaneció ahí. Mirá qué interesante esto. Este hombre, con su dificultad a cuestas, llega hasta la sinagoga a buscar a Dios, sabiendo, conociendo y percibiendo el tipo de ambiente que había en ese lugar. El tipo de ambiente con el que se iba a encontrar. Y esto tiene que enseñarnos algo a vos y a mí, que muchas veces pensamos: no voy a ir al culto. No voy a ir al culto porque no quiero que me miren mal. No quiero que nadie me diga nada, no voy a ir hoy. Este hombre sabía el tipo de ambiente con el que se iba a encontrar en la sinagoga.
Sin embargo, a pesar de todo eso, el tipo fue, estuvo. Y a veces nosotros decimos, no voy a ir hoy porque no quiero que me pregunten nada, no quiero que me miren, no quiero que me digan nada, absolutamente nada. O lo que es peor, no voy a ir porque no me creo tan importante. No sé si a alguien le interesa mi vida. Y el diablo dice a todo eso que vos estás elucubrando en tu mente, dice, amén. Es verdad, no le importás a nadie. Y vos seguís rumiando esos pensamientos y el diablo dice, amén, es verdad lo que vos estás diciendo, Yo estoy de acuerdo con vos, no vayas, quedate. ¿Lo fue a buscar Jesús a este hombre? ¿O él se movió hasta la sinagoga? Jesús dijo, alquilen un burro y vayan a buscarlo. Este hombre llegó por su propia cuenta al lugar donde él creía que podía suceder absolutamente todo para su vida. No dejes de asistir al culto. No dejes de asistir al templo. Solo porque el diablo te esté susurrando al oído que no le importás a nadie. Eso es mentira. Eso es mentira, eso es diabólico. Cuidado con abrazar esas mentiras en tu mente y en tu corazón, porque estás a nada de alejarte de Dios. Cuidado. Ana, la madre del profeta Samuel, no tenía tantas ganas de ir año tras año hasta el lugar de culto para ofrecer sacrificios a Dios. Ana era estéril, no podía tener hijos. Y en un momento determinado, dice la Biblia, 1 Samuel capítulo 1, dice que empezó a orar porque en esa época estaba permitido tener más de una mujer. Y entonces, el Cana, que no era el policía, era el Cana, se había agarrado a otra mujer, que se llamaba Penina. Y Penina era jodida, como algunas vecinas que conozco de la ciudad. Y entonces, claro, esta era recontra fértil. Y tuvo hijos para poblar aquellos lugares. Y Ana no podía tener un solo hijo. Y entonces Penina, como algunas vecinas que conozco, iba y le gritaba a Ana, yo tengo pibes, vos no tenés. Y se le burlaba, y se le burlaba, y se le burlaba. Entonces Ana fue acumulando angustia. Y en un momento dice la Biblia que fue al templo y derramó su corazón ahí delante de Dios y le pidió a Dios un hijo varón. Señor, si vos me das un hijo varón, yo te lo voy a ofrecer, lo voy a consagrar para que te sirva todos los días de su vida. Y ahí nace el profeta Samuel. Ahora, la distancia desde donde vivía Ana hasta el lugar donde estaba el templo era larguita. Y en ese tiempo no había Uber, no había taxis, no había bicicleta, no había moto, no había auto. Sin embargo, caminaban días y días y días y días para poder llegar al lugar del sacrificio, el lugar de adoración. Sin embargo, Ana en ningún momento se quejó. Vivía en su hogar un ambiente insoportable, veía la inmoralidad de los sacerdotes del momento. Los sacerdotes eran los hijos del sacerdote Elí, y los hijos de Elí se acostaban con todas las mujeres en la puerta del templo. Imagínate, hermosos los hijos. Y viendo todo eso, Ana dijo, yo no voy por ellos, yo voy por mi Dios. Yo quiero encontrar a Dios. Este es un inmoral, sí. Este me queda lejos, sí, me queda lejos, pero yo quiero encontrarme a mi Dios. Quiero adorarlo a Él, quiero poder recibir de Él un milagro. No se limitó Ana. Ella entendió que en primera instancia si iba al culto, si iba al templo, era para encontrarse con Dios. ¿Qué me importa lo que digan los demás? ¿Qué me importa lo que puedan pensar los demás? Yo voy a encontrarme con mi Dios. Amén.
Entonces, producto de esa búsqueda apasionada, Dios le concedió a Samuel. Y la nación entró en un avivamiento espiritual profundo y muy fuerte. Fíjate la diferencia. Una persona puede hacer la diferencia. Vos podés ser la persona que haga la diferencia. No dejes de asistir al culto solo porque haya ciertas cosas que no puedan o no te caigan bien, puedan no ser de tu agrado. Es que no quiero que me pregunten nada, es que estoy luchando con un montón de cosas y no quiero que me digan nada. Justamente es cuando más tenés que estar. Porque nunca sabes en qué momento Dios va a obrar en tu vida. ¿Sí? Hay que enfocarse en el Señor y Él va a obrar. Este hombre estaba con su mano seca en la sinagoga, exponiéndose a que los mismos que estaban adentro le dijeran: vos salí de acá, no tenés nada que hacer acá. Él se enfocó en Jesús. Si queremos que Dios haga algo en nuestra vida en este tiempo difícil que estamos viviendo, la única manera va a ser que lo miremos a Él, que nos enfoquemos en Él. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu área mala? ¿Cuál es tu área seca? ¿Cuál es esa mano que está ahí como muerta y que te imposibilita avanzar? Pensá por un momento porque después vamos a orar por esto. ¿Cuál es esa área que no está funcionando o no te permite a vos funcionar al 100% de tus posibilidades? En segundo lugar, manos secas surgen cuando nos oponemos a la voluntad de Dios. Manos secas surgen cuando nos oponemos a la voluntad de Dios. Mirá lo que dice Primera de Reyes 13. Primera de Reyes 13, del 1 al 6. Dice: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso. Y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él, ¿qué pasó? Se le secó y no la pudo enderezar. Versículo 5. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Fíjate qué interesante la historia. En la cultura judía, la mano derecha estaba asociada al poder, a la acción, al favor y a la autoridad. ¿Sí? Entonces, cuando alguien tenía la mano derecha seca, significaba que lo que estaba viviendo era mucho más que una limitación física. Se solía decir por aquel tiempo que quien tenía su mano derecha seca había recibido una desgracia o un castigo divino. Imagínate que el rey se presentara delante del pueblo con la mano derecha seca. Era una deshonra. ¿Cómo nosotros queremos vivir bien, queremos vivir bajo bendición, cuando el rey tiene la mano derecha seca? Imposible. Algo está haciendo mal ese hombre. Nos va a afectar a todos. Jeroboam era el rey y vio como su mano derecha se secó por querer oponerse
a la voluntad de Dios. Lo acabamos de leer en el relato. Él quiso oponerse y detener aquello que era parte de la voluntad de Dios. Viene el profeta, el varón de Dios, dice ahí, y empieza a declarar una serie de cosas que van a suceder. Y Jeroboam, que era el rey, también tenía esto de apropiarse de una función que no le era asignada. Él quería, además de ser rey, quería ser sacerdote, cosa que no era posible. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, había reyes y sacerdotes. En el Nuevo Testamento, Apocalipsis 1:6 dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Tenemos la doble función. Somos reyes que gobernamos juntamente con Cristo, pero además tenemos la función espiritual de acercar a otros a Jesús. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ¿qué hace Jeroboam? Escucha al profeta, escucha la profecía. Y cuando escucha al profeta y escucha la profecía, trata de detener lo que Dios ya había determinado. Y entonces le da una orden, extiende su mano derecha y le dice a los que estaban ahí, arréstenlo, métanlo preso al profeta, préndanlo. Y dice que cuando él señala, extiende su mano, ¿la mano qué pasó? Se le secó. Se le secó. ¿Por qué razón? Por querer oponerse a la voluntad de Dios, a lo que Dios ya había determinado. Ahora, cuando vos y yo empezamos a pelear contra la voluntad de Dios para nuestra vida, corremos el riesgo de que nuestra mano derecha se seque. Estoy hablando figuradamente, no estoy diciendo que va a quedar como el Chavo del 8. Pero cuando nos oponemos a la voluntad de Dios para nuestra vida, empezamos a ver que hay áreas que se empiezan a secar. Empezamos a ver que todo nos cuesta 10 veces más. ¿Por qué razón? Porque estamos peleando contra la voluntad de Dios. Este hombre, Jeroboam, agarró, como no le gustó la palabra que el profeta trajo, se parece mucho a nosotros, Jeroboam, ¿viste? Cuando Dios viene y nos dice este año va a ser un año de bendición, ¡amén! Pero cuando Dios viene y nos dice te voy a corregir, ahí ya no nos gusta mucho. No nos gusta, no nos cae. Cuando viene la palabra de corrección a nuestra vida, ahí ya empezamos a mirar de reojo al que nos está diciendo lo que va a suceder. ¿Quién se cree que dijo una vez un tipo? ¿Qué sabe este? Y justo lo pesqué porque tengo oído biónico yo. Así que nunca murmuren de mí porque yo me doy cuenta. Siempre le digo a los míos, yo puedo estar hablando acá y estoy escuchando lo que están hablando allá. ¿Sí? Tengo oído biónico. Entonces, ¿qué sucedió? Que Jeroboam vio su mano secarse. ¿Por qué? Porque se quiso poner a lo que Dios había determinado. Nunca traten de pelear con Dios. Es la peor torpeza que podemos hacer. Nunca tratemos de convencerlo a Dios de lo que ya determinó en su corazón. Nunca trate de que Dios cambie lo que ya determinó. Este hombre quedó con la mano dura, mano seca, inutilizada. Había perdido la autoridad como rey. Presentarse delante del pueblo con la mano seca como autoridad del pueblo significaba pérdida de la autoridad. ¿Sabés por qué muchas veces no tenemos autoridad en lo que hacemos? Porque tenemos una mano seca. Porque estamos peleando contra Dios, oponiéndonos a su voluntad, y entonces perdemos autoridad. Queremos funcionar según nuestra propia voluntad y no funciona de esa manera. La mano de Jeroboam quedó seca. Y él se percató de que algo le había pasado. Y el sinvergüenza y descarado, después que lo quiso meter preso el profeta, le dijo, ¿por qué no oras ahora por mí? Así la mano se me restaura. Sinvergüenza, bandido, atorrante. Le gustó esa, ¿no? ¿Viste? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nos oponemos a la voluntad de Dios para nuestra vida, empezamos a ver que nuestra mano derecha se empieza a secar. Empezás a perder autoridad, empezás a perder posibilidades,
ya no te das cuenta que tu vida no rinde, que lo que antes parecía que fluía de una manera natural y espontánea ahora te cuesta 10 veces más. ¿Se va entendiendo esto? ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? Empezá a pensar, ¿qué área hay seca en mi vida? ¿Qué es lo que me está costando en este tiempo? Hechos 5:39 dice, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Eso es oponerse a la voluntad de Dios. Cada vez que vos y yo nos oponemos a la voluntad de Dios, estamos luchando contra Dios. Y Lucas dice en Hechos, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Luchar contra Dios significa oponerse a su voluntad de manera activa, resistirse a los planes que Él tiene para tu vida y para la mía. A Jacob, en Génesis 32, pelear con el ángel le significó quedar rengo. Jacob luchaba entre rendirse o no rendirse a los planes y voluntad de Dios. Y dice el texto, y cuando el varón, el ángel, vio que no podía con él, tocó su muslo. Cuando el varón vio que no podía con él, dice que tocó su cadera. Y quedó a partir de ahí rengo. Hola hermano, ¿te imaginás llegando a la iglesia con esa dificultad? ¿Qué le pasó? Si la semana pasada estaba bien. Nada, desobedecía a Dios. ¿Y ese es el precio? Y sí. Por oponerse a la voluntad de Dios. No se quiso rendir a la voluntad de Dios. Por eso hay muchos cristianos rengos. Por eso hay muchos cristianos con manos secas. Que pudiendo dar más, apenas funcionan a media máquina. Que pudiendo hacer más para el reino, apenas producen la mitad de sus posibilidades. ¿Sí? No es que no podía el ángel que peleaba con Jacob porque Jacob era más fuerte. En realidad era muy terco, era obstinado. No se quería rendir el tipo. Estaba peleando con el ángel de Jehová. ¿Sabés quién es el ángel de Jehová? Jesús mismo. Y estaba peleando contra Jesús. Fue una de esas preencarnaciones que nosotros hablamos muchas veces, ¿no? ¿Contra qué estás peleando vos? ¿Contra qué cosas peleamos? Pregunto, ¿no será que estamos peleando contra Dios y nosotros creemos que es contra un enemigo al que muchas veces llamamos diablo? Y creemos que por eso las cosas no se dan. ¿No será que lo que Dios está esperando en este tiempo es que nos rindamos por completo a su voluntad para que Él pueda sanar nuestra mano seca y podamos a partir de ese día y de ese momento operar al 100% de nuestras posibilidades? Que Dios quiere que dejemos de pelear contra Él. Porque si no, no va a funcionar absolutamente nada en nuestra vida. Pelear contra la voluntad de Dios siempre produce manos secas. Siempre. Si, como te dije antes, la mano derecha seca o la mano derecha representa autoridad, una mano derecha seca representa la pérdida de la autoridad. Y Dios te dio autoridad. Dios te dio autoridad. ¿Amén? Entonces, cuando esa autoridad no funciona, no es que Dios te la quitó la autoridad, es que hay manos secas. Hay manos secas, como Jeroboam. Cuando un cristiano pelea contra la voluntad de Dios tratando de resistirla, lo que sucede es que empieza a ver que su mano derecha se seca, pierde la autoridad y por eso no puede operar conforme al llamado de Dios. Dios te hizo un rey, una reina, Dios te hizo un sacerdote, te hizo una sacerdotisa, pero no podés funcionar con la mano derecha seca. ¿Quién te va a creer que tenés autoridad? ¿Quién te va a creer que sos rey, que sos reina, si te ven con la mano derecha seca? ¿Está muy difícil esto?
¿no? Por eso Jesús va y le sana después al final del relato la mano, para que ahora sí la cosa vuelva a ser como era antes. ¿Sí? Jeroboam era rey, pero pretendía cumplir con las funciones sacerdotales también. No podía hacerlo. Pero lo peor es que lo estaba haciendo mal. Y por eso viene el juicio, la declaración del profeta en contra de ese altar. Dios necesita y quiere devolvernos la autoridad perdida. Vos tenés autoridad, pero para eso necesitamos que nuestra mano derecha sea sanada. Porque de lo contrario no vamos a poder ejecutar nada como reyes y no vamos a poder operar en el mundo espiritual como sacerdotes. Necesitamos que Jesús sane nuestra mano derecha. No pelees más contra la voluntad de Dios, rendite. Señor, no entiendo qué es lo que querés, pero acá estoy. Hágase conmigo, dijo María, conforme a tu palabra. He aquí la sierva del Señor. Esa tiene que ser nuestra actitud, no de vivir peleando contra lo que Dios ya determinó para nuestra vida. ¿Sí? Es una deshonra para Dios ver a sus hijos caminando con manos derechas secas. Dios se siente deshonrado, ¿saben? ¿Saben por qué lo estoy diciendo? ¿Saben por qué? Porque Él nos ha dado todo para que podamos vivir al 100% de nuestras posibilidades. ¿Amén? No funcionemos más a media máquina. Y lo último que te quiero decir, en tercer lugar, manos secas representan miembros atrofiados, imposibilitados para servir. Mirá lo que dice 1 Corintios 12:12. 1 Corintios 12:12. Ya terminamos, van unos minutos y terminamos. Manos secas representan miembros atrofiados, imposibilitados para servir. Dice Pablo en 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno. ¿Cuánto es el cuerpo? ¿Cuántos son? Uno. El cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Mirá lo que dice del 14 al 21. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Muchos miembros, un solo cuerpo. Versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Nosotros, ¿qué somos? El cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. El apóstol Pablo solía usar muchas figuras para hablar del cuerpo de Cristo, para hablar de lo que es la iglesia en realidad. Y entre esas cosas que él utiliza, esas figuras que utiliza, habla o utiliza, traza una analogía con lo que es el cuerpo humano para describir lo que es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y él dice, entre otras cosas, varias cosas que son importantes destacar. Número uno, somos un cuerpo, no somos dos cuerpos ni tres cuerpos. Somos un solo cuerpo. Y todos los que hemos creído en Cristo somos parte de dicho cuerpo. Esto tiene que ser algo presente, o es algo presente, es algo real y espiritual que se debe manifestar en lo natural. Si vos sos parte del cuerpo de Cristo, se tiene que evidenciar en lo natural. Es una realidad espiritual que se tiene que manifestar en lo natural. ¿Sí? En segundo lugar, Pablo dice, un solo cuerpo, muchos miembros interactuando. Cada uno realizando su función propiamente dicha. Cuando alguno de los miembros, por alguna razón, no desarrolla su función,
obliga al resto de los miembros a trabajar mucho más allá de su fuerza para poder suplir esa ausencia. Te lo acabo de graficar con este hombre de la mano seca. Imagínate una mano inutilizada. ¿Cuánto más tendría que trabajar ese hombre para llevar a cabo algo? ¿Cuánto esfuerzo con la mano buena que tenía? Cuando un miembro no está funcionando conforme al diseño de Dios dentro del cuerpo, obliga al resto del cuerpo a trabajar más allá de su fuerza. Tenemos que entender esto de una buena vez. Por eso tu participación es importante. Si a mí me faltara un brazo, a mí me costaría mucho sostener esto y tratar de hacer alguna otra cosa. Tendría que ver de qué manera me las arreglo. Lo mismo te sucedería a vos. Por eso es importante que entendamos esto. El cuerpo de Cristo se compone de muchos miembros y todos somos un solo cuerpo y somos importantes. Importantes. Acá no hay personas más o menos importantes. Todos somos importantes. ¿Amén? ¿Sabés quiénes son los que se sienten menos importantes? ¿Sabés quiénes son? Los que tienen manos secas. Los que tienen manos secas, vuelvo a lo que te mencioné recién, dicen, no es importante que yo esté, no. Por eso Dios necesita sanar esa mano seca. Porque esa mano seca, claro que se va a sentir inútil mientras siga viviendo como una mano seca. Pero cuando Jesús la sane y descubra que puede aportar al cuerpo, va a cambiar la cosa. ¿Sí? ¿Amén? No puede el pie pensar que porque no es mano no sirve y queda afuera. Sería algo normal que alguien de nosotros piense así dentro del cuerpo. No, porque yo no predico, entonces no soy importante. Error. No, lo que pasa es que yo no canto. Error. Porque hay algo que vos tenés que descubrir en lo que Dios te asignó para que operes y funciones dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Nadie puede decir que por no tener cierto don no es parte del cuerpo. La única manera que vos y yo no seamos parte del cuerpo de Cristo es que no hayamos nacido de nuevo y no hayamos sido introducidos dentro del cuerpo. Pero si vos naciste de nuevo por la fe, si vos le entregaste tu vida a Cristo, fuiste introducido dentro del cuerpo de Cristo, entonces vos tenés una funcionalidad dentro del cuerpo. Si no, es probablemente lo que esté sucediendo sea esto. Tengas tu mano seca. No podemos pensar de esa manera. No, yo no soy importante, lo que pasa es que, bueno, yo no canto. Yo lo decía el otro día. ¿Querés sentirte importante? Empezá a venir más temprano y empezá a acomodar la silla. Te vas a dar cuenta de, che, bien, una silla, porque no importa, pero una te va a dar la valoración que estás necesitando vos mismo. Esto es así. Empecemos a cambiar nuestra manera de pensar. Porque muchos acá luchan con este sentimiento. No soy importante, no sé si me dan bolilla, no sé si me dan... Y eso es diabólico y es perverso. Atenta contra el llamado de Dios para que seas parte del cuerpo. Y para que como parte del cuerpo cumplas la asignación que te fue otorgada. Pablo sale del cruce de esta manera de pensar y le dice, nadie puede pensar, la mano no puede pensar que porque no es ojo, queda fuera del cuerpo. Vos no podés pensar de esa manera.
pensando que porque sos ojo y no sos mano, quedás afuera. Todos somos importantes acá, desde los más chicos hasta los más grandes. Todos, todos. Si no te sentís de esa manera, es porque hay manos secas. Los únicos que no se sienten importantes son los manos secas. Que no es lo mismo que decir, bueno, mejor no lo digo. Iba a decir otra cosa, pero no lo voy a decir. La mano seca se sentía, estaba muerta. Estaba muerta, estaba en el cuerpo, adherida a un cuerpo, pero estaba muerta. Que no te pase, que no nos pase eso. De tener esa sensación de estar dentro de un cuerpo y sentirnos como muertos. Si nos pasa eso es porque hay problemas que atender. De igual manera, no podemos excluir a nadie. Pablo sale al cruce y dice, nadie puede pensar que porque no tiene cierto don, no es importante. ¿Sí? Y sale al cruce y dice, de igual manera, aquellos que creen que son más importantes, van a empezar a excluir a los que creen que no tienen lugar dentro del cuerpo. Todos somos importantes. Yo te pregunto, ¿vos te sentís importante? No me respondas. Porque mañana probablemente estés luchando nuevamente con esto. ¿Te sentís realmente importante? El cuerpo no puede funcionar sana y correctamente si todos hacemos lo mismo. Si todos somos manos, ¿dónde están los ojos? Si todos somos ojos, ¿dónde están los oídos? Tu tarea tiene que empezar a hacer a partir de este día, empezar a pensar a ver de qué manera puedo aportar yo, conforme al diseño de Dios para mi vida, de qué manera yo puedo contribuir al crecimiento del cuerpo. Porque un cuerpo que no crece es un cuerpo que tiene problemas. Pero un cuerpo sano es un cuerpo que tiene que crecer naturalmente. Yo nunca vi, yo no lo hice siendo papá, nunca oré por mis hijos para, Señor, te pido que crezcan. No, si están sanos van a crecer. Es lo más natural. Mira lo que dice 1 Corintios 12, ahí mismo. 24 y 25. Dice, porque los que en nosotros son más decorosos, sigue Pablo hablando del cuerpo, habla de los miembros del cuerpo, dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Mirá qué interesante lo que dice Pablo. Es interesante lo que dice Pablo acá. Te voy a leer otra versión de esos versículos. Dice, en cambio, con las partes que mostramos no somos tan cuidadosos, salvo en esta época, ¿no?, donde todo el mundo se quiere hacer. Se quiere agregar o sacar según le convenga, según crea que le conviene. En cambio, con las partes que mostramos no somos tan cuidadosos. Y es que Dios hizo el cuerpo de modo que le demos más importancia a las partes que consideramos de menos valor. Así, las partes del cuerpo se mantienen unidas y se preocupan las unas por las otras. Pablo nos enseña una enorme y profunda verdad. Cuando entendemos que somos un solo cuerpo, no dos ni tres, sino un cuerpo, y que todos somos miembros importantes dentro de ese cuerpo, lo que sucede es que nos vamos a preocupar los unos por los otros, incluidos en esa afirmación el pastor y su familia. A veces pensamos que el pastor baja acá en una nave, se abre acá, lo depositan acá, da la palabra, vuelve a la iglesia, hasta el domingo que viene. Medio marciano. Sí, puede ser, parezco medio marciano, sí, es verdad. Parece que no hay necesidades, parece que no hay problemas, parece que no hay ninguna de esas cosas que a los demás mortales sí los afectan. Entonces, como
yo creo que el pastor no tiene problemas, como creo que no tiene necesidades, como creo que la vida le sonríe. No me caliento en la semana de mandarle un mensaje, pastor, ¿está vivo o se murió? ¿Sigue respirando? Sí, acá estamos. Y eso es un problema que tenemos. Porque la mayoría de las veces le reclamamos al pastor que esté. ¿Sí o no? Sí. Que esté. Que me atienda 24/7, 365. Las 24 horas del día y de noche también, como dijo alguna vez alguien por ahí. Pero ¿quién se calienta por mandarme un mensajito al pastor y decirle, pastor, esta vez no te llamo para que ores por mí, ¿eh? No, tranquilo. Te llamo para saber si estás vivo, si estás bien. Solamente eso. No te voy a pedir que ores por mí, no te voy a pedir que me dé una palabra de aliento, no. ¿Estás bien? Sí, listo, ok. Dios te bendiga, nos vemos el domingo. Eso también es cuidar del cuerpo. Eso también es velar por las necesidades de los que son parte del cuerpo de Cristo. No es que, bueno, lo voy a llamar para que ore por mí porque tengo 25.550 problemas. Sí, hermano, vamos a orar. Todos ustedes saben, y lo digo delante de Dios, todos ustedes saben, porque lo he dicho varias veces, que día tras día oramos por cada uno de ustedes. Y si hay cosas buenas que muchas veces te pasan, no es necesariamente porque vos hayas orado, sino porque hay una cobertura espiritual sobre tu vida, que primeramente es la de Jesús, que intercede de día y de noche por tu vida. Tú también tenés un pastor que todos los días ora por vos, para que nada te falte, para que si tenés algún problema lo puedas resolver. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Un mensaje, no había nadie que se empobreciera o cayera debajo de la línea de indigencia por un mensaje. ¿Cómo está usted? Bien. Ah, ok. Buenísimo, me alegro. Voy a seguir orando por usted. Chao, nos vemos el jueves, nos vemos el domingo, el día que sea. Tiene que cambiar eso. Los que no se sienten importantes son los que tienen manos secas, se sienten inútiles, sin posibilidades de nada, sienten que no pueden aportarle nada a los demás, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, luchan con sus emociones permanentemente porque quieren ser útiles, pero tienen un problema que les recuerda que es imposible servir. Mentira, tenés que dejar que Jesús sane tus manos esta mañana. Luchan con sus complejos de inseguridad, sus miedos a no poder cumplir con las expectativas propias y ajenas. Eso habla de manos secas. Si Cristo es la cabeza del cuerpo, llamado iglesia, una mano seca, por mucho que se esfuerce, no podrá responder jamás a las directrices de Dios. Viste que a veces el cerebro te da el impulso para que hagas algo, pero cuando tu cuerpo está cansado no tenés ganas, no reaccionás. Imagínate una mano seca, muerta, inutilizada, el cerebro diciéndole movete y la mano ahí. Entonces, ¿qué sucede? El Señor viene esta mañana a sanar nuestras manos secas porque las considera importantes para sus planes y objetivos, las necesita, y ahora te voy a dar algunas cuestiones más por las que es importante que Él sane nuestras manos. Me llamó mucho la atención lo que decía Reyes, en el capítulo que leímos de Reyes. Termina diciendo que su mano le volvió a quedar como antes. Como antes. ¿Antes de qué? Antes de que se secara. Y quizá para vos ese antes sea antes de alguna crisis, antes de algún problema, antes de alguna dificultad que surgió y que secó tus manos. Antes, quizás vos mirás y decís, antes no me costaba orar. Antes me resultaba placentero. Antes no me costaba leer la Biblia. Antes no me costaba servir. Antes no me costaba dar. Antes no me costaba hacer esto. Ahora me cuesta. Tenés manos secas. Tenés manos secas. La Biblia dice en Deuteronomio 16, no me presentaré ante mi Dios con manos vacías, pero el que tiene manos secas cree y siente que no tiene nada para ofrecer, cuando la palabra de Dios nos enseña que hemos sido bendecidos en absolutamente todo.
La Biblia dice, en palabras de Jesús en Marcos 16, del 15 al 18, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero los que tienen manos secas no podrán resistir ni ejercer autoridad sobre la serpiente, y no podrán poner sus manos sobre los enfermos porque tienen manos secas. ¿Cómo vas a hablar con la mano seca? ¿Cómo vas a imponer manos sobre la necesidad del otro si tu mano está seca? La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 8: los hombres deben levantar manos santas, sin iras ni contiendas, pero la ira y la contienda permanente producen manos secas, por lo cual esa oración y ruego en favor de otros carece de peso espiritual. La mano de este hombre estaba seca. La mano de Jeroboam dice que se volvió, como que se metió hacia adentro. Solamente después de la oración del profeta pudo volver a enderezar su mano. ¿Cómo vamos a poder orar en favor de otros si tenemos la mano derecha seca? Por todo eso y mucho más es que Jesús quiere y necesita que nuestras dos manos estén sanas, en perfecto estado, porque hay mucho trabajo para hacer para el reino de los cielos. Hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Y por eso Dios nos necesita no a media máquina, sino al 100% de nuestras posibilidades. Ahora, yo te vuelvo a preguntar lo que te pregunté al comienzo. ¿Ya tenés tu área seca identificada? ¿Podés presentarse al Señor esta mañana? ¿Sabés lo que le dijo Jesús a ese hombre? Extendé tu mano. Pero Señor, ¿cómo voy a extender la mano si la tengo seca? Me cuesta. Extendé tu mano. Porque en la palabra de Dios hay milagros que empiezan a suceder mucho antes de que se vean realizados en lo natural. Extendé tu mano. Señor, pero me cuesta. Extendé tu mano. Solo di la palabra y las cosas sucederán. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor.